Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, IAGUA, por la invitación y, sobre todo, felicidades por este tipo de iniciativas. Pues como veis en el título de la presentación, voy a hablaros de tecnología, pero sobre todo de la eficiencia, de cómo la tecnología requiere que la eficiencia requiere que las redes sean seguras para que sean fiables y así permitan esa eficiencia que todos buscamos en la gestión de las redes. La presentación ha incluido en la parte izquierda un pequeño guión, un pequeño contenido dividido en 3 partes, una pequeña introducción en la que ya indico que la propia Directiva de Productos de Construcción, ahora reglamento, advierte la necesidad de considerar la seguridad. Incluye además otros requisitos que podemos clasificar en requisitos de sostenibilidad y requisitos de calidad o de seguridad, considerados en el punto 2. Y luego, finalmente, unas conclusiones que ya os adelanto que van en la línea de que la seguridad es la base de la fiabilidad y que ésta debe considerar aspectos en todo el ciclo de vida relacionados con el coste, o sea, con los aspectos sociales, ambientales y económicos. Pues bien, en este primer slide podéis ver los requisitos que fija el Reglamento de Productos de Construcción, en el que podéis ver que el primero es resistencia mecánica y estabilidad, segundo seguridad y, por último, tenéis el uso sostenible de los recursos, ¿no? Con lo cual ya podemos intuir que todo ronda o está en relación con esta sostenibilidad de la que os estaba hablando. Y si lo que buscamos es seguridad, pues los mejores ejemplos de evaluación de la vulnerabilidad de las redes los encontramos en Japón, donde hay ya varios estudios. Encontramos, por ejemplo, como resumen, que se basan en cuatro aspectos: la robustez, la calidad, capacidad de flexión de las uniones, la resistencia a la tracción y la capacidad de adaptación al terreno. Pues si lo que buscamos es seguridad, lo primero que tenemos que encontrar es un material que nos dé esa robustez y que nos permita también adaptarnos al terreno, que aporte esa flexibilidad que decíamos. Y en este gráfico que tenéis en el centro de la presentación, podemos ver que en la parte superior izquierda están los materiales cerámicos y las fundiciones, con una particularidad dentro de las fundiciones que tiene la fundición dúctil, ¿no? Que es que el grafito se presenta, la fundición es una aleación de hierro, carbono y silicio, en el que el carbono se encuentra formando pequeñas esferas. Esas esferas confieren unas propiedades mecánicas excepcionales, incluyendo esa sostenibilidad, esa flexibilidad que estábamos buscando, pero también aporta rigidez circunferencial a la tubería para permitir cargas. Podéis ver en los dibujos esa micrografía en la que el grafito está en forma de esferas. Esa flexibilidad, esos ensayos de flexibilidad, en esa foto la carga es aproximadamente de 1 tonelada. Posteriormente, cuando se retira, la tubería recupera. Y finalmente veis cómo se mantiene el diámetro hidráulico, digamos, se mantiene la forma de la tubería aún con el paso de palas, ¿no? de excavadoras. Y la segunda parte es esa flexibilidad y esa resistencia a la tracción que la tecnología nos permite resolver a través de las uniones, a través de las juntas especiales, pero también tenemos que buscar otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la protección frente a la penetración de raíces, que no es que sea una cosa habitual en las redes urbanas, pero puede ocurrir. Pues bien, yendo ya al segundo vector, que sería el de la sostenibilidad, vemos cómo tenemos que identificar todas las partes o todas las fases asociadas al ciclo de vida con lo que dicen las normas que permiten esa evaluación de la sostenibilidad de forma transparente. Es decir, que basándose en una metodología y una calidad de los datos que sean fiables. Para eso utilizamos esa norma que está puesta en la presentación y que se basa en una estructura modular, una estructura que considera desde las fases de producto, de instalación, de fases de uso y fases finales de desecho. Es una norma bastante interesante porque es una norma reciente que salió publicada el año pasado como consecuencia del interés en este caso español, por tener una norma específica para la obra civil, cosa que hasta la fecha no existía. Es una norma que se ha desarrollado también con presidencia española en Europa.
Podemos ver como ejemplo de resolución de estos aspectos relacionados con la sostenibilidad como el uso de las mejores tecnologías disponibles que define la Comisión Europea se pueden tener en cuenta, o, por ejemplo, para minimizar los impactos ambientales, o, por ejemplo, como ese diámetro hidráulico, cuando está controlado, pues lógicamente reduce también la energía de bombeo y, lógicamente, las emisiones asociadas a este mix energético que tendríamos en España, ¿no? También tenemos los aspectos sociales relacionados con la salud pública, como consecuencia del control de materiales, o también el coste de ciclo de vida estudiado mediante una herramienta que nosotros denominamos TCO, ¿no? En inglés Total Cost of Ownership. Y en este gráfico podéis ver esa combinación de todos estos aspectos, lógicamente también considerando las políticas europeas de economía circular. Pues bien, como ejemplos, también ya insistiendo en el aspecto social, pues indicaros que este tipo de tuberías además son impermeables, parece mentira que sea necesario, pero hay materiales que son permeables a contaminantes que están en el terreno, que pueden ser bien pesticidas o hidrocarburos. Del mismo modo, también, como decía anteriormente, ese control de materiales que va no solamente en su aplicación, sino el control previo de todos los proveedores, incluyendo, por ejemplo, la inscripción en el REACH o el marcado C, etcétera, o incluso adelantándonos en la legislación con la consideración del bisfenol A, que es algo que parece ser que va a entrar ya en la directiva de aguas. Y bueno, un ejemplo de cómo podemos integrar también nuevas tecnologías para la transmisión de datos, incluyendo tuberías, haciendo que las tuberías incluyan esos procesos, esa tecnología para advertir no ya de la posible contaminación del agua transportada, sino del agua, cuando no es potable, hacia zonas que estén protegidas, como por ejemplo pueden ser zonas de acuíferos, ¿no? Este es un sistema que se utiliza bastante en Alemania para advertir cuando existe una fuga de este tipo y evitar que pueda llegarse a provocar esta contaminación. Y por último, como última componente de ese vector de sostenibilidad, tenemos, lógicamente, el aspecto de rendimiento económico, en el que nosotros hacemos comparaciones. En este caso se han hecho comparaciones con distintas tuberías de fundición dúctil, también se pueden hacer comparaciones con distintos materiales, pero vemos cómo a veces un material que a priori parece más económico, pues a la larga, cuando se hace ese análisis de ciclo de vida a muy largo plazo, pues resulta que no es tan rentable, ¿no? Sobre todo porque, aunque ahí solo se reflejan los costes, tenemos que considerar que la vida útil del material no está predefinida por el fabricante, es consecuencia del coste que va teniendo en su mantenimiento. Es decir, que en medio de todos estos costes habría que considerar los costes asociados a esa pérdida, por ejemplo, de imagen de la calidad del servicio para el ciudadano. Y ya para terminar, pues las conclusiones, como conclusión diría que sí, efectivamente, es habitual que esa eficiencia de las redes se mida en número de impactos o más bien en número de incidencias por año y por kilómetro. Pues también es cierto que hay que extender un poco la visión de ese indicador en todo ese ciclo de vida, sobre todo considerando esos aspectos sociales, ambientales y económicos. Y dentro de esos impactos, pues por ejemplo en el social tendríamos tanto los que afectan al propio ciudadano, con los inconvenientes que puede tener esa interrupción del agua, como aquellos relacionados con la ciudad, dado que se pueden afectar a otros servicios, a otras infraestructuras, a la movilidad, etcétera. Y en el caso de, por ejemplo, medioambiental, también económico, pues tenemos algún caso, por ejemplo, en tuberías de fibrocemento que ya no se fabrican, como el mayor coste, tanto social como económico como ambiental, se produce precisamente al final de su ciclo de vida. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todos por la atención.